Gracias, profesor. Ya, entonces Entero. sin más preámbulo, entonces, profesor Quirós, muchas gracias y comenzamos. Ya, súper. Tengo hasta la una, entendí, porque yo puedo hasta la 1:30, pero si me dices que hasta la una, la corto hasta la una. ¿Ya? Ya, súper. Bien, bueno, buenas tardes. Voy a presentarle un tema que tiene que ver con lo que he venido trabajando en tema educativo. Como decía Carla, yo, si no es cierto, mi área de especialidad es la química analítica ambiental en la parte de investigación y en docencia. En lo que es formación de profesores, yo hago más clases en el eje de filosofía de la ciencia. Y desde la filosofía de la ciencia decanté, por un tema meramente de gustos personales, ¿no es cierto? Decanté en un área de la filosofía que se llama ontología, que le encontramos una aplicabilidad bien interesante en el análisis semántico del contenido científico. Pero primero, obviamente, voy a aclarar algunos términos. Eh, a ver, todo esto tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Y el lenguaje científico, como todo lenguaje, ¿no es cierto?, tiene ciertas particularidades y ciertas cuestiones que son comunes, ¿ya? A cualquier tipo de lenguaje. Yo aquí les voy a mostrar unas definiciones de lenguaje, ¿no es cierto?, que vienen desde distintos autores. Si ustedes ven, por ejemplo, Chomsky, que es un tipo como que todavía está vivo y que se le reconoce como un experto en el tema del lenguaje, ¿no es cierto? Nos dice que el lenguaje es un conjunto finito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. O sea, él tiene la concepción del lenguaje proposicional, o sea, como que uno hace oraciones así, sujeto, predicado, cosas por el estilo. Entonces, él asocia el lenguaje como algo más humano. Por ejemplo, bajo esa definición, las abejas no podrían tener lenguaje, por ejemplo. Siendo que hay un premio Nobel que estudió el lenguaje de la abeja. Entonces, bueno, ahí la definición del lenguaje es como medio muy restrictiva desde mi punto de vista. Eh, Hay otras personas que dicen que el lenguaje es un sistema de códigos, ¿no es cierto?, para designar objetos del mundo exterior. Yo me voy a centrar en definiciones parecidas a esa, que el lenguaje, al menos en ciencia, uno de los aspectos que caracteriza el lenguaje científico es que refiere al mundo material, al menos en ciencias naturales, ¿no es cierto? Aquí hay una definición más biologicista, ¿no es cierto? Que es un sistema de comunicación biológico para transmitir información y así sucesivamente, ¿no es cierto? Que el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos. Yo no sé con cuál de ustedes se acomodarían más en esas definiciones, ¿no es cierto? Eh, yo lo que sí quiero plantear que si hay una cosa que desde mi punto de vista caracteriza cualquier lenguaje, sería lo que sale en la segunda parte que en el paper de Luria, que el lenguaje finalmente tiene un sistema de códigos, ¿ok? O sea, nosotros literalmente cuando construimos un lenguaje, literalmente lo que hacemos es que tomamos el conocimiento y lo codificamos. Las abejas lo codifican con zumbidos, ¿no es cierto? Los perros lo codifican con aullidos. Nosotros lo codificamos con sonidos tanto de nuestra boca como caracteres que marcamos en un texto para almacenar la información a través de un lenguaje, ¿ya? Pero el tema de los códigos para nosotros es súper importante, al menos en ciencia. Eh, entonces, claro, cuando uno habla del lenguaje científico y de la comunicación científica, vamos a definir algunos términos. Por ejemplo, comunicación, acto de transmitir información entre un emisor y un receptor. ¿Pero qué es información? Entonces uno dice, mira, definiciones que tomé de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que es como el referente de la gente que estudia filosofía de la ciencia, dice, la información es un conjunto estructurado y significativo de datos. Eso sería información. Entonces, claro, lo que yo comunico son datos. No sé si le acomoda eso, ¿no es cierto? O sea, yo transmito datos. Esta es la que más me gusta a mí, que viene de la informática, que dice que la información son estructuras materiales que almacenan datos. Por ejemplo, yo tengo un pendrive, dice este pendrive tiene información, pero ese pendrive, ¿no es cierto?, tiene estructuras materiales que a través de las partes magnéticas de sus materiales tienen datos, pero codificados. O sea, hay un lenguaje. Para yo almacenar información, necesito un lenguaje. Por ejemplo, en un libro yo tengo información. ¿Pero por qué tengo información almacenada? No solamente porque hay datos estructurados, sino que también están codificados mediante lo que nosotros tenemos, las palabras, las letras, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, claro, el lenguaje sería un sistema de señales, símbolos o conceptos, ¿no es cierto?, utilizados para fines comunicativos. O sea, literalmente yo codifico a través del lenguaje
y por lo tanto a través del lenguaje almaceno y transmito información y por lo tanto el lenguaje es la base de la comunicación. Yo no puedo comunicarme entre un emisor y un receptor, no puede haber comunicación si no hay un lenguaje común, literalmente. ¿Ya? O sea, es lo que le pasaría a ustedes si es que se topan con una persona que no tiene su idioma. No se pueden comunicar porque no tienen un lenguaje, es decir, no tienen códigos comunes. ¿Ok? Esto para saltar un poquito, porque me voy a saltar a la parte científica concreta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es un dato? Y aquí viene una cuestión que científicamente puede ser un poco problemática, ¿no es cierto? Dato se puede pensar como la inferencia que surge de la experiencia. Eso sería como un dato. Por ejemplo, es un dato que hay 4, 5, 6, 7, hay 7 personas conectadas a esta reunión. Ese es un dato. ¿Por qué? Porque a través de la experiencia hacemos esa inferencia. ¿Ok? Entonces, claro, el tema del... Sí, Carla, disculpa, dale. Profe, una pregunta. Dime El otro cuándo, día Carla, por favor. es que a mí no se me quita, pero bueno, tengo una pregunta y te voy a transmitir una pregunta que me hizo un estudiante hace muy poco Dale. con un argumento bien interesante. Cuando de repente hacemos informes de laboratorio o incluso hacemos experiencias en el colegio, tendemos a usar una dupla del dato y resultado. Y ocurre que muchas veces nuestros estudiantes piensan o configuran en su cabecita que dato y resultado es lo mismo. La Claro. pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de datos, ¿el dato es un resultado? ¿Son lo mismo? ¿Se parecen o no? Derechamente son cosas distintas. Es que mira, supuestamente si yo a lo que entiendo, ¿no es cierto? El resultado sería como la concreción de un acto, ¿ya? Ese sería como el resultado. Y tú puedes tener como resultado datos, pero como resultado puedes tener un matrimonio, no sé. Entonces claro, efectivamente, ahora lo que sí es cierto es que, y como lo dice ahí en esa definición, en estricto rigor no existe el dato bruto. O sea, todo dato para ser dato debe ser interpretado. O sea, por ejemplo, yo te digo a ti, es un dato que hace frío aquí en mi región. Claro, pero es la interpretación de mi sensación lo que te lleva a ti a afirmar eso, esa inferencia. O sea, no existe el dato sin interpretación en el fondo. Cuando tú dices, mira, el pH de esto es ácido. ¿Por qué? Porque el pHímetro me da pH 3. Claro, pero eso es una interpretación de un signo. Y por eso es importante de que sin interpretación y por lo tanto sin lenguaje, no hay dato. O sea, por lo tanto, olvídese del dato bruto. No existe el dato así como decía, el del dato bruto que es independiente de cualquier interpretación. No, es que todo dato, para ser dato, debe ser interpretado. ¿Ok? No sé si con eso respondo como tu pregunta. Entonces, claro, si yo tengo un resultado en un informe, eh, el símbolo, por ejemplo, yo marqué 12. Ese es el símbolo, 1, 2, ya. Pero el dato, tú tienes que interpretar esos números. Y ahí se transformar en un dato. Ese 1, 2 quiere decir pH, menos logaritmo de la concentración. Y ahí lo procesas a través de una codificación, un lenguaje, una teoría. Y ese es el dato. Entonces no es algo tan simple. Claro, nosotros como humanos lo hacemos súper rápido. Porque compartimos lenguajes comunes. ¿Ya? O sea, el sentido que le damos al símbolo 12, ¿no es cierto? En química es el mismo sentido entre todos los que estudiamos eso. Entonces, bueno, pareciera que eso fuera espontáneo, pero no lo es. ¿Ya? Ahora, los datos pueden obtenerse desde la experiencia y la interpretación de lo que te entrega tus sentidos, como también lo que se obtiene de un instrumento. Y los instrumentos, ¿qué decir? Pues tienen un montón de teoría detrás para poder interpretarlo. O sea, usted se sube a una balanza y dicen, oye, 90 kilos. En mi caso, ya estoy medio guatón. De 90 kilos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ya, pero es que el 9 y el 0 tú lo conectas con kilo porque la balanza tiene unos resortes y la ley de la palanca, y eso lo conectas con masa. Porque en estricto rigor lo que te da tu sentido es que ahí veo un carácter, nada más que eso. ¿Ya? Eh, entonces, podríamos decir que para comunicarnos, ¿no es cierto? Nosotros transmitimos información, es decir, conocimiento codificado a través del lenguaje. Esa es la base de la comunicación. Y en ciencia, y aquí viene el tema que nos convoca, podríamos decir que la comunicación científica es la transmisión de información científica, es decir, conocimiento científico codificado a través del lenguaje de las distintas ramas de la ciencia.
Esa es como una definición que he construido con todos estos pedazos de definiciones que hay. ¿Y por qué lo pongo así en abstracto? Porque la presentación que yo les voy a hacer tiene que ver con cómo yo estudio la semántica de la ciencia. ¿Y qué es la semántica de la ciencia? Tiene que ver con el significado de los conceptos científicos. Perdón, que estoy medio tontos. Es como yo le preguntara a usted, ¿qué es la energía? Defínanmela. Se le estoy preguntando una pregunta de significado. Y es imposible encontrar el significado del concepto de energía fuera de una oración. O sea, el concepto de energía aislado no les dice nada. Es conectado cuando les dice qué diablos es esto. ¿Ya? Entonces, yendo al terreno. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, en una prueba de química, K, el signo K, ¿no es cierto? O el símbolo, perdón, K, el símbolo K, se entiende que eso tiene un significado. O sea, detrás de ese símbolo hay un concepto. Y es el concepto de elemento, ¿ya? Y elemento alcalino, ¿ok? Y detrás de eso, ¿no es cierto?, uno tiene que empezar a encontrar el significado. ¿Qué significa acá en el contexto de la química? Ese es un significado disciplinar, ¿no es cierto? ¿Y qué significa acá en el contexto de la naturaleza? Que ese sería el significado filosófico, que es que quiero yo como apuntar, ¿ya? Voy a saltarme esto un poquito, espérense. Ya, por ejemplo, aquí tiene usted una oración, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ir en concreto. Dice, la masa del cohete R en el instante T, medida en toneladas, es igual a M. Cada uno de esos conceptos hace referencia a un significado filosófico distinto. Por ejemplo, masa es una propiedad, cohete es un objeto, T es una coordenada, tonelada es un escalar y M sería un número que tiene que interpretarse con la escala para relacionarlo con cantidad. Entonces, cada vez que yo utilizo una palabra, un constructo, o sea, la palabra sería el constructo. Claro, ya la palabra la articulo con signos, con las letras del alfabeto, pero eso designa un concepto, un constructo, y ese concepto tiene un significado filosófico, que en el caso de la masa es una propiedad. Y eso es lo que tiene que ver con ontología, es decir, la ciencia a nosotros nos entrega una visión del mundo y esa visión del mundo tiene ciertas estructuras generales transversales a todas las ramas de la ciencia. Y eso se llama la ontología de la ciencia, el estudio de la estructura y las propiedades del mundo, literalmente. Les voy a poner un ejemplo, mira. Eh, voy a saltarme esto un poco, porque le voy a poner un ejemplo, miren. Si yo le digo a usted de qué está hecho el mundo o el universo, ¿qué me responderían? Juéguensela, a ver. ¿De qué está hecho el universo? Denle. Materia. ¿Ah? Materia. Materia. Bueno, fíjate, materia es un concepto filosófico. A lo cual, y ahí viene ad hoc esta, si yo pongo materia acá, la pregunta sería, ¿qué es el significado del concepto de materia? ¿Qué significa materia? Y ahí empiezan los problemas, ¿se fijan? Uno empieza a pelar el cable, literalmente. ¿Ya? Bueno, fíjense que Humberto Maturana una vez le hicieron esa pregunta, si ¿qué es la materia? Y él hizo una respuesta bien interesante para mí. De hecho, siempre le copio esa respuesta, porque bueno, Maturana obviamente es un tipo que fue sequísimo. Le preguntaron qué es la materia. Y él, ¿sabe lo que respondió? Dijo, es que no existe la materia, existen objetos materiales. Lo que entendemos por materia es una suma de propiedades que definen lo que llamamos un objeto material. O sea, por ejemplo, les pongo un caso. Si ustedes se van a los libros de media, ¿no es cierto? O estos libros antiguos, no sé si todavía sigue así, les dice, ¿qué es materia? Todo lo que ocupa tiene masa y volumen, una cosa así. ¿Ya? Sí, bueno, sí, tal cual. Tal cual, ¿no es cierto? Ahora, yo les digo, ya, súper, pero entonces el fotón no es materia, que no tiene masa. Ajá. Chuata. Ahí quedamos. ¿Ven? Entonces, claro, eh, el entender qué atributos o qué propiedades tienen toda la realidad material para llamarlo materia, ¿no es cierto? Es como complicado.
¿ya? No es fácil, y ese es el estudio del significado. ¿Ok? Lo que sí sabemos, ¿no es cierto? Y ahí díganme si ustedes comparten esto, es que lo que existe en la realidad son objetos. Ustedes son objetos, una piedra es un objeto, un planeta es un objeto, un átomo es un objeto, y lo que sabemos es que existen objetos, es decir, existen entidades en el mundo. Eso es lo que existe. Y átomo, galaxia, persona, son entidades, objetos, pero le llamamos objetos materiales porque tienen ciertos atributos comunes con los cuales los clasificamos. Aristóteles tenía esa obsesión, a él le gustaba clasificar todo. Y decía, bueno, es como yo le dijera a usted, eh, ¿qué es un palto? A ver, ¿qué me responderían? ¿Qué es un palto? Un árbol. Un árbol. Ya, No, súper. una palta. ¿Pero todos los árboles son paltos? No, no, no. No. Palto. Entonces, Palto. Solo el árbol que da paltas. ya, Es mira, palta. ya, súper buena. Aquel árbol que da paltas es un palto, Sí. ¿sí? Y si no da paltas, ¿no es palto? Ah, Es como No, que yo le yo, dijera a usted, ¿qué es una mujer? Aquella que puede que engendró un hijo en su no, vientre. no. Y entonces las mujeres que nunca han tenido hijos no son mujeres. Oh. Tenemos una sola mujer. Mira, entonces, claro, Aristóteles, fíjese, Aristóteles cuando él clasificaba, él no hablaba de los actos de los objetos, él hablaba de las potencialidades de los objetos. ¿Qué decía él? Un objeto se puede clasificar en una categoría en función de su potencialidad, que esa potencialidad la lleva el acto es irrelevante, es decir, un palto es un árbol que tiene la potencialidad de dar paltas. De paltas o no, da lo mismo. La potencialidad es lo que le da la clasificación. ¿Ok? Y para él, la realidad, existen muchos objetos, pero con potencialidades diferentes y algunas comunes. Por eso uno arma categorías de clase. Uno dice, por ejemplo, árbol. Ya, pero ¿qué características tienen los objetos para llamarles árboles? Independientes si son palta, manzano. ¿Qué es un árbol? Significado, fíjate. Sí. Que tiene un tronco, una Ya, raíz que es leñoso. y que tiene hojas, ramas. ya. Y es Yo no soy de esa área, pero ya, supongamos que te compro tu Entonces, definición. Entonces, todo objeto que posee tronco, raíz, ramas y la potencialidad de dar frutas es un árbol. ¿Ya? no, ¿Ah? No todos los árboles dan fruta. y es Ya, igual entonces me caracteriza. equivoqué. Entonces hay que sacarle el tema de fruta. Sí. Y ahí Y te es empiezas a igual construir el significado de árbol, ¿te fijas, no? Empiezas a decir, mira, el árbol es un objeto, categoría filosófica, pero no es cualquier objeto. Tiene ciertos atributos por los cuales yo lo clasifico como tal y por lo cual yo lo puedo diferenciar también de una piedra, de un átomo, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que sabemos en términos filosóficos? Miren, pero voy a saltarme esto un poquito. ¿Ya? Aquí, miren. Sabemos lo siguiente, hoy en día, que en la realidad existen objetos y estos objetos, piensa la palabra que voy a utilizar, poseen propiedades. Algunas comunes con los cuales los clasifico como tales en una categoría de clase y otras distintas con los cuales los diferencio. Pero, por ejemplo, piedra, árbol y átomo son objetos filosóficamente hablando. Pero la masa, el volumen, el color son propiedades. ¿Qué quiere decir? Y aquí dígame si me entiende, porque esta frase es media descoloca a la gente cada vez que yo lo digo. Lo que quiere decir es que no existen las propiedades, existen objetos con propiedades. O sea, no existe la masa, existen objetos con masa. No existe el amor, existen personas enamoradas. no. ¿Me captan o no? No existe el mal, existen personas malas. ¿Estamos? Consulta, que no puedo creer que me entendieron todo esto, porque cada vez que digo esto como que la gente se queda como pensando y no...
Si yo le pregunto a usted, ¿qué es la masa? No es la misma pregunta de qué es una piedra. Una piedra es un objeto, la masa es una propiedad de algunos objetos. El significado es completamente distinto. Ujú. Por ejemplo, le pongo un caso. ¿Qué es la energía? Ya, hoy en día la termodinámica, ¿no es cierto?, nos dice el significado de energía y el significado de cualquier concepto en general tiene dos patas. Una tiene que ver el sentido que se le da en donde el concepto está inserto. Por ejemplo, no es lo mismo el sentido de la energía en la termodinámica que el sentido de la energía en el budismo. Tiene conexiones conceptuales distintas. Para la termodinámica, ¿no es cierto?, la energía se conecta con el concepto de calor, el concepto de trabajo, etcétera. Y debido a ese sentido, la energía refiere a una propiedad. Ese es el significado filosófico de la energía. Es una propiedad, fíjense lo que voy a decir, de todos los objetos de la realidad. O sea, no hay objeto que no tenga energía. ¿Ok? De hecho, algunos dicen que esa es la verdadera definición de materia. Todo objeto que posee energía es un objeto material. Lo que define un material de no material es la energía. ¿Ya? Pero si ustedes van al caso del budismo, ¿no es cierto? Para el budismo, la energía es una especie de fluido vital. Por lo tanto, la energía es una cosa, es un objeto. Tiene un significado distinto. No sé si me siguen la lógica. ¿Estamos? Pregunta hasta. Entonces, objeto y propiedad son categorías ontológicas que me sirven para encontrar significados filosóficos de las cosas. Por ejemplo, miren, una vez a mí me preguntó, un alumno me preguntó lo siguiente, me dijo, fue a mi laboratorio, vio que yo tenía un potenciómetro, un pHímetro, pero que medía además de pH potencial. Me preguntó qué era eso. Yo le dije, no, miren, mide el pH y el potencial de la solución. Me preguntó lo siguiente, ¿qué es el potencial de una solución? Me está preguntando el significado. ¿Qué respondería? En general no responde con la unidad, po. Como, ¿Tú qué respondes? Tú dices, se mide en voltios, ¿ya? claro, uno empieza Ya, pero a no le utilizarlo con estás la unidad. respondiendo el significado, ¿te fijas? Tú le estás Claro. respondiendo cómo se mide, no qué significa, Ajá. ¿ya? Es como yo te pregunte, ¿qué es la riqueza? Y tú decís, bueno, se mide como, no sé, como la plata. Pero ¿qué es la riqueza? No te estoy preguntando cómo se mide, te estoy preguntando qué es, el significado. Claro, la ontología a usted le diría, mira, ¿sabes qué? El potencial es una propiedad de sistemas macroscópicos. Y en el caso que estoy hablando ahora, en el caso de la química redox, es una propiedad macroscópica de soluciones. Esa es la definición filosófica. Ahora, ¿en qué sentido hablamos potencial? ¿Potencial de qué? Es la potencialidad de transferir electrones. Ese es el sentido que se le da en la química redox. Es una propiedad en términos filosóficos, pero no de cualquier cosa. Por ejemplo, un átomo aislado no tiene potencial de solución, tiene potencial normal. Y aquí es donde viene el tema. O sea, las propiedades, algunas se manifiestan en algunos objetos y en otros en otros. ¿Ya? Y filosóficamente uno tiene que tener muy claro estoy hablando de una propiedad de un objeto y estoy hablando de una propiedad de qué nivel. Les pongo un caso, miren. La otra vez fue una charla de Chamizo y este tenía una frase bien bonita que decía, eh, el agua como sustancia, o sea, el agua líquida que ustedes tienen, quita la sed. El agua en términos molares, unas pocas partículas de agua mojan, pero el agua, la molécula de agua no hace ninguna de las dos cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las propiedades del líquido macroscópico no están en la molécula aislada. O sea, por ejemplo, el agua tiene tensión superficial, el agua como sustancia, pero el agua como molécula no tiene tensión superficial. Entonces, cuando yo digo que una propiedad es una propiedad, debo decir de qué, de qué nivel de la realidad. ¿Ok? Y esas cosas hay que tenerlas como presentes. ¿Ya? Por ejemplo, miren, les pongo un ejemplo. Hay propiedades que son
propias de del objeto y hay otras propiedades que emergen en interacción. Le voy a hacer una pregunta, ya que hay público joven, ¿no es cierto? Probablemente, quizás me equivoco, pero probablemente a lo mejor las alumnas que están presentes son todas solteras, ¿o me equivoco? No, se equivocó. ¿Hay alguien casada? Tú. Una. Ya, súper, te voy a utilizar como ejemplo. Mira. Dos. Díganme ustedes qué propiedad pierde o gana una persona cuando pasa de ser soltero o soltera a casado o casada. Pierde o gana. ¿Ah? ¿Qué propiedad propiedad? gana? Pierde o gana. ¿Qué propiedad uno pierde o gana al pasar de soltero, soltera, casado o casada? ¿No se puede volver a empezar? Si no sería volver a empezar. Algo tiene que cambiar. El estado civil, ¿o no? Ya, pero fíjate, tú utilizaste la categoría de Estado. Fíjense, cuando uno habla de Estado, esa es una categoría filosófica. ¿Cómo se entiende Estado? Estado es la suma de propiedades que se mantienen constantes en un momento dado. Por ejemplo, el agua está en estado líquido. ¿Qué quiere decir? Que en un momento del tiempo, el agua tiene una serie de atributos que le llamamos estado líquido. Por ejemplo, fluye, adopta la forma del recipiente, tiene viscosidad y tensión superficial, etc. Cuando nosotros pasamos de estado civil soltero a estado civil casado, algunas propiedades se mantienen, pero hay otras que van a cambiar. ¿Qué cambia? El anillo. Ay, el anillo. Pero el anillo es un símbolo de qué? Y ahí está lo que cambia. Símbolo de amor. Amor, ya, entonces fíjense, miren. El amor, salvo para las personas narcisistas, emerge en relación con otros. O sea, una persona soltera que está sola por la vida no ama a nadie, por así decirlo, ¿ya? ¿Cómo se llama a sí mismo? Se ama a sí mismo, ya, bueno, eso se llama narcisismo, súper. Ya, está bien amarse a sí mismo, ¿no es cierto? Pero no es el amor relacional. ¿Se fijan? Familia también la ama, pues también ese es un otro. Está bien, o sea, obviamente que hay distintos tipos de amor. O sea, la empatía, no existe la empatía, existe la empatía en relación con alguien. O sea, la empatía es un atributo relacional, no es que yo tengo empatía. La empatía emerge en relación con alguien. ¿Ok? Y claro, lo que no nombró ahí la compañera, la compañera ahí casada, ¿no es cierto? Es que emerge la propiedad conyugal del matrimonio. Ya no existe la propiedad privada. Para bien o para mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que eso es bueno o malo, estoy diciendo que es así. O sea, tú no firmas un contrato y dentro del matrimonio todos los bienes que se compren son de ambos. Ya no existe uno pierde la propiedad privada y emerge la propiedad conyugal. Es una propiedad relacional. ¿Ok? Uno pierde libertad. ¿Desde qué punto de vista? Que uno ya no es libre, no significa que uno no puede hacerlo, pero no es libre de consecuencias. Por ejemplo, relacionarte con otras personas en el ámbito sexual, por ejemplo. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer, pero a costa de un castigo. ¿Ok? Castigo social, castigo legal, castigo psicológico, etc. ¿Ya? Sí, pues por eso estaba hablando de lo... Infidelidad. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le preguntan qué es el pH, se entiende, y primero el pH es una propiedad, pero ¿de qué? De una solución acuosa. O sea, esto no existe el pH de un gas. No sé si el pH existe solo dentro de una solución acuosa porque tiene que ver con la concentración de un ion en solución. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de un concepto que se refiere a propiedad, tengo que saber de qué objeto y si es esencial del objeto o no. Por ejemplo, ¿qué propiedad es esencial de una persona que no cambia independiente de si se relaciona o no con alguien? ¿Qué propiedad, qué atributo tenemos que no depende de las relaciones con los demás? Respirar. Ya tenemos la potencialidad de respirar, tenemos la potencialidad de crear, Comer. ¿se fijan?
de sentir, no sé, de aprender. Aunque al aprender, algunos te dicen que es imposible aprender solo, que hay que aprender en sociedad. Algunos dicen que el aprendizaje no ocurre individualmente. Y ahí ustedes sabrán mejor que yo. ¿Ya? Ahora, distinto es que yo dijera ya, pero esa propiedad es esencial. O sea, si tú no aprendes, ¿no eres humano? Ya. Ese es otro tema. ¿Ya? Yo, por ejemplo, por eso pongo el símbolo de la U ahí. Yo soy de la U, una característica mía. Ahora, si yo no fuera de la U, da lo mismo, sigo siendo ser humano. O sea, es una propiedad circunstancial. ¿Ya? Pero hay propiedades que son esenciales. O sea, si yo no aprendo y no siento, no sé si clasifico como ser humano. ¿Ya? Entonces, en el contexto de la ontología, no es lo mismo hablar de propiedades esenciales, propiedades casuales o propiedades emergentes. ¿Ya? Hay propiedades que emergen en interacción con los demás, hay otras propiedades que son propias del objeto. ¿Ya? Les voy a contar un caso por razones de tiempo. Miren, voy a saltarme esto un poquito. Les voy a mostrar una investigación que hicimos nosotros. Miren. Aquí yo tengo un diagrama ontológico, ¿ok? Que eso lo sacamos en un paper como el 2015. Este diagrama ontológico dice que la realidad está hecha de objetos materiales. Estos poseen propiedades de distinto tipo, definen los estados, por ejemplo, no sé, pues la propiedad privada define el estado casado o soltero, cambia esa propiedad, ¿no es cierto? Y el proceso con el cual yo paso de un estado A a un estado B, ¿no es cierto? Eso se llama proceso, ¿no es cierto? Eso sería el cambio. Por ejemplo, el matrimonio sería un proceso, donde paso de estado soltero a estado casado. Y cambian algunas propiedades del individuo o los individuos que participan de eso. Lo mismo cuando yo digo, mira, ¿sabes qué? El objeto material es la sustancia agua, tiene propiedades como la viscosidad, la dureza, etcétera. Cuando pasa de estado líquido a estado sólido, eso se llama, ¿cómo se llama? Congelamiento o solidificación, ¿no es cierto? Ese sería el proceso. ¿Estamos? Una molécula, ¿no es cierto? Posee energía que la define en estado basal o estado excitado, y cuando pasa de estado basal a estado excitado, eso se llama absorción o emisión de luz. ¿Ya? Les cuento esto por lo siguiente, miren, les voy a mostrar un caso donde esto nosotros lo aplicamos, ¿ya? Eso voy a saltarme esto un poquito, ¿eh? Pues voy a saltarme esto aquí. Nosotros lo aplicamos cuando analizamos la ley de Boyle, ¿ya? Fíjense que yo le digo a usted, presión y volumen, igual K. Le voy a hacer la pregunta filosófica. ¿Qué es la presión en la ley de Boyle? Ah, Una propiedad. Es una propiedad, súper. O sea, no existe la presión, existe la presión de algo, ¿no es cierto? ¿Y ese algo qué es en la ley de Boyle? ¿Cuál es el objeto? Gas. Un gas. Por lo tanto, es la presión de un gas. Y es el volumen, ¿qué es? Una propiedad. una propiedad. ¿De quién? El gas. Del gas. Fácil, ¿no es cierto? Súper. Miren, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Porque esto es una ley. Se entiende que es una relación causal. ¿Presión es la causa y volumen es el efecto? ¿O volumen es la causa y la presión es el efecto? Volumen, la causa, ¿Ya? y la presión, el efecto. ¿Están de acuerdo sus compañeras? No sé. Yo creo que al revés. Fíjense que ustedes van a los libros, Sí, lo yo también cuentan creo que de distintas formas. Algunos ponen en el eje X volumen, o sea, causa. Algunos ponen la presión en el eje X, causa. Pero fíjense, en estricto rigor, eh, estaba correcto lo que dijo su compañera al principio. O sea, el volumen es la causa y la presión es el efecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se entiende que, y por eso sale la figura de abajo, que si tú alteras el volumen de un gas a moles constantes, vas a aumentar el número de colisiones. Por ejemplo, si tú disminuyes el volumen, va a aumentar el número de colisiones de las partículas de gas sobre una pared y eso va a aumentar la presión. pero cuando uno bucea, va bajando y va cambiando la presión y ahí altera el volumen del aire, de los pulmones. Súper, pero va cambiando la presión de quién? Del, No, no, cuando tú vas bajando en profundidad, ¿qué presión es la que va aumentando? mm, La atmosférica.
O sea, vas teniendo más presión porque vas aumentando el volumen de agua sobre tu cabeza. Ya, entonces, ¿quién ejerce esa presión que va aumentando? ¿Quién la ejerce? El agua. El agua, ya. Entonces, ¿te fijas? La ley de Boyle no se refiere a la presión del agua, se refiere a la presión del gas, a la presión que Pero yo está estoy dentro pensando tuyo. como en el efecto sobre los pulmones. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comprimir un pulmón por una presión externa, como ustedes están diciendo, ¿no es cierto? Pero la ley de Boyle ontológicamente no se refiere a la presión externa, se refiere a la presión interna. ¿Se fijan? Ciertamente que si yo aumento la presión del agua, va a disminuir el volumen de tus pulmones hasta que se iguale la presión del gas de tus pulmones con la presión externa, y ahí para esto. Pero la ley de Boyle ontológicamente no se refiere a la presión externa, no se refiere a la compresión, se refiere a la presión, y ese es de un gas. ¿Ok? Y ahí uno resuelve estos problemas que a veces se confunde uno. ¿Cómo yo cambio el volumen? Ciertamente comprimiendo, o sea, apretando un émbolo, pero la ley de Boyle no se refiere a la presión del émbolo, se refiere a la presión que está dentro del émbolo. ¿Se fijan? Es un caso claro de ontología. Último caso, miren, por razones de tiempo, porque hoy ustedes me dijeron que era hasta la 1. La osmosis. Miren, la osmosis es un proceso de transferencia de solvente a través de una membrana, ¿no es cierto? Ustedes saben, probablemente, no sé si, cuando ustedes han enseñado propiedades coligativas, me imagino. ¿Sí? La osmosis está dentro de ese contenido, que es el contenido más peludo de las propiedades coligativas del tema de la osmosis. ¿Ya? Es un cacho. Ya. Normalmente la osmosis a ustedes se la explican, espérense, más o menos así. Le dicen, mira, ustedes tienen a la izquierda una solución más concentrada en soluto, a la derecha una solución menos concentrada en soluto, y va a empezar a fluir el agua a través de la membrana. ¿Y el agua desde dónde va a ir? Va a ir desde la izquierda hacia la derecha, o sea, desde la solución menos concentrada en soluto hacia la izquierda, que es la solución más concentrada en soluto. ¿Sí? Y ahí se alcanza el estado de equilibrio, ¿no es cierto? Pregunta, ¿cuándo se alcanza el equilibrio osmótico? ¿Cuándo? Cuando hay la misma concentración del soluto a ambos lados. Ya, la propiedad, fíjate, la propiedad con la cual tú defines el estado de equilibrio osmótico es la concentración, ¿sí? Cuando la concentración a ambos lados es la misma. ¿Están de acuerdo? ¿Saben cuál es el problema? Que la figura de la derecha está mala. Miren. La figura de la derecha no está en equilibrio. Eso no puede estar en equilibrio. Tienen diferentes alturas. Aquí debería fluir agua de la izquierda hacia la derecha hasta que se igualen los niveles. Y ese sería el verdadero estado de equilibrio osmótico. Entonces, ¿qué les dice a ustedes la ontología? La concentración no es la propiedad que define el estado de equilibrio. De hecho, en vegetales, usted cuando el agua pasa del medio externo hacia adentro de la célula vegetal, ese flujo se detiene no cuando las concentraciones son iguales. De hecho, nunca son iguales. Afuera siempre tienen agua pura y adentro de la célula tienen agua con soluto. La célula debería reventar y no revienta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la verdadera propiedad que define el equilibrio osmótico? ¿Cuál es la verdadera propiedad? Fíjense. Ah, Está complicado, ¿eh? no era propiedad. Lean nuestro paper de osmosis. ¿Ya? Es la presión, es la presión. ¿Ya? Es cuando se igualan las presiones. ¿Ok? Y ustedes pueden tener igualdad de presiones a concentraciones distintas. ¿Ya? Entonces, el significado de equilibrio osmótico es un estado, ¿no es cierto? Pero la propiedad que define ese estado no es la concentración, es la presión. Ojo con eso. ¿Ya? Sí. De ahí viene el estudio del significado de los conceptos. O sea, los estados
los definen las propiedades, pero las propiedades esenciales. Y la concentración no es la propiedad esencial que define el estado. Así como el color de tu pelo, tú que eres casada, no define tu estado civil. Esa es una propiedad circunstancial, ¿no es cierto? La concentración tampoco define el estado de equilibrio osmótico. Ya eso hay que tenerlo como con harto cuidado, ¿no es cierto? Y les voy a dejar una sola frase porque ya estamos hablando. Bien. Aquí tengo una frase. Váyanse a la última, debería decir tres ahí, pero es la dos, la que dice biología. La energía, está mal escrita, disculpe. La energía viaja desde el sol hasta los vegetales. Critiquen esa frase. ¿Cómo? La frase dice abajo, la última. La energía viaja desde el sol hasta los vegetales. Critiquen esa frase, ¿eh? Ah, eso dijo. La energía que los vegetales captan electrones Res- por la clorofila. Por el fotosistema. Fotosistema 1, Mira, 2. ustedes me están respondiendo disciplinarmente, yo les estoy diciendo, critiquenla filosóficamente. Ah, O sea, bueno, la energía no puede viajar, no es un Un objeto que La viaje. energía no es un objeto, lo que viajan son objetos, no propiedades. Sí. Súper. Por lo tanto, ¿cómo debería ser esa frase? los electrones. ¿La energía se transmite desde el sol a los vegetales? Pero ¿cuál es el objeto de la energía? Los fotones. Los fotones. Los fotones viajan desde el sol a los vegetales, transmitiendo en ellos energía, ¿no es cierto? Ajá. Ya, ¿se fijan cómo la ontología empieza a pulir la frase? Son O sea, objetos. ¿se fijan? Pero Decir que la energía viaja es como decir que la masa viaja, que la propiedad privada viaja, no, no sé. No, lo que viajan son objetos y eso hay que tenerlo presente. Y el significado le ayuda a usted a escribir mejor las frases, a definir mejor los estados. Esto se llama semántica, ¿ya? Tener claro el significado de los conceptos y utilizarlo bien. Por eso nuestro lenguaje es sujeto-predicado, acuérdense. ¿Qué significa sujeto-predicado? Que en el sujeto va el objeto, en el predicado va la propiedad. Entonces, uno dice, Macarena está casada. ¿Ya? No sé si Macarena es la que está casada o no, pero a mí me dice Macarena, ¿no es cierto? Macarena, objeto, casada es el estado y dentro de ese estado está la propiedad. Es decir, ya no tiene propiedad privada, tiene propiedad conyugal. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, ese es el esquema que les quería mostrar, o sea, cómo la ontología le ayuda a usted a explicar mejor las cosas y a comunicar mejor las cosas. Obviamente, con razones de tiempo, uno puede ir caso a caso, ¿no es cierto? Simplemente la idea de esta presentación es darle como una semilla de que la ontología les puede ayudar a usted a comunicar mejor el contenido científico sin generar tergiversaciones de significado. ¿Ya? Tengo un montón o sea, no un montón, tengo algunos artículos en distintos campos, en termodinámica, en energía en ciencias naturales, osmosis, ley de Boyle, tengo uno de tejido y célula, ahí para que ustedes vayan viendo. Pero tengo entendido que tenía hasta la una, así que no me quiero pasar. Eso, ya me pasé ya. Ya, no, súper bien. Bueno, primero que todo voy a hacer un aplauso virtual porque obviamente no estamos todos juntos, Ujú. pero ahí las chicas te están aplaudiendo, ¿viste? Bueno, agradecer, al tiro voy a poner patúa, Dale. pero después te voy a pedir si me puedes mandar los links de los papers para compartirlos con el curso, Sí, ¿ya? sí. Y la Bacán. presentación puede ser. Sí, la presentación esta, el PPT y el video, le mando todo eso. PPT, video y los papers. Yo me encargo ahí de traspasar todo. Bueno, Sí. para cerrar esta instancia, lo primero es agradecerte infinitamente, Waldo. No lo dije al principio, pero se los comento ahora, les transparento a las chicas. Yo tengo una profunda admiración por Waldo. Waldo fue mi profe en pregrado y en posgrado, así que Para que vean lo viejo obviamente que ahí... estoy. ¿Ah?
para que veáis lo viejo que estoy. No, no digáis eso, no llegan los dos. Pero una profunda admiración por el profesor Waldo. Además de eso, mencionarles que, bueno, junto con todo este análisis tan importante que él hace de la ontología, el significado, la semántica, que por Dios que es importante cuando uno transmite y enseña ciencia, ha publicado 2 libros recientemente, muy interesantes. Yo tengo uno de ellos, así que se los voy a llevar la próxima semana para que ustedes lo puedan ver. ¿Cuál tiene Eh, el primero? ¿Tiene el primero? ¿El Naturaleza de la Ciencia tiene? no, me regalaste el otro, ¿no? Vale, a ver el segundo, ya, te debo el primero. Es que en el Ya. primero sale toda esta parte de ontología. Ya, Sí, no, esa parte yo no la tengo, así que igual voy a ver si, así que ahí después se lo voy a pedir. ya. Y nada, o sea, Waldo es una persona con una agenda pero tremendamente ocupada, así que de verdad de verdad te lo agradezco. Eh, Obviamente esto de la tecnología nos permite conectarnos porque él está en Valparaíso en este momento, está en el campus Curauma, así que de verdad que ahí uno agradece estas conexiones, ¿no? Voy a llevar el libro para que los estudiantes las estudiantes lo puedan revisar, ver, te voy a pedir los links, yo me consigo el material, no se preocupen, no se alteren, yo me encargo de eso. Y nada, agradecerte, muy claro, muy entretenido hablar con Walter. Uno podría estar todo el día, claramente uno podría estar todo el día y más y sin aburrirse. Así que en ese sentido, nada, súper liviano se me hizo, pero así rapidísimo. Yo creo que a las chiquillas igual. Así que ve ahí las niñas te están haciendo así, ¿Y qué corazoncito. significa eso? Que no soy de esta generación. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Ah, corazón, un corazón con Corazón. Ah, ya. Pues disculpe, es que yo soy medio viejo, yo soy medio boomer, no sé qué significa esto, ten cuidado. Tampoco sé lo que Así significa que, LOL, así como que. no, no. Todo muy bueno, excepto el banderín atrás, hubiera corrido la cámara nomás. No, No, no puedo creer. banderita, No, Benjamín, pero yo yo siempre lo he molestado con eso de ser de la U, pero no, todo bien. Te queremos igual. Súper, Así bueno, le voy a que, mandar el video, el PowerPoint, los papers y le voy a mandar el capítulo de ontología de mi libro, ¿ya? Ahí mortal. para que le peguen una revisada. De todas maneras, mi libro está en Amazon ahí si quieren comprarlo en electrónico, pero con el capítulo que le voy a mandar es No, suficiente. y lo otro es que, bueno, a partir de esta actividad hay un taller, obviamente les va a servir mucho ese material. Ahí también, si se necesita un poquito más de tiempo de análisis, ustedes saben que yo no soy súper cerrada con los tiempos, podemos ampliarlo para que tengan la posibilidad de revisar esas cosas. El material es sumamente interesante y nada, para no quitarle más tiempo a ustedes, no quitarle más tiempo también a Waldo, agradecer esta instancia. De verdad es súper rico escuchar otro tipo de aproximaciones, otras investigaciones, más una persona tremendamente preparada como tú, Waldo. Así que te lo agradezco profundamente. Vale, gracias por la es invitación. Cuando quieran. Ya, solo pues, para hay terminar. eso, así. levanta la Chao, mano. chao. Marín, te quiere preguntar algo, Ah, sí, parece. sí, dale. Es no una pregunta, solo para terminar, yo creo que en nombre de todas las que estamos acá, muchas gracias. Creo que es importante también que nosotras las estudiantes extendamos el agradecimiento. Se nos hizo cortísimo, en realidad de repente vimos que ya era la una y no podíamos creerlo. Y eso no siempre se consigue, entonces de verdad muchas gracias y también agradecida de antemano por el envío del material. Lo vamos a aprovechar, así que un abrazo grande y muchas gracias y corazón coreano. Súper, lo aprovecho. Coreano, sí. Que a mi hija le gusta hacer cosas coreanas, así que. Ya, vale, me siento abuelo, ¿viste? Siento que estoy hablando con mi hija. Ya. Ya. Eso. Que estén bien. Nos vemos. Chao, Chao, gracias. Waldo. Que estés bien.